Hay una regla para el empresario y es hacer los productos con la mayor calidad posible, al menor coste y pagando unos sueldos lo más altos posible. Hola, mi nombre es Bayro Ramírez y hago parte del equipo de Maquinando Talentos. Bienvenidos. Como lo prometido es deuda, vamos a empezar hoy con el tema los costos de fabricación en confección. Recordemos que esta producción ha sido gracias a la colaboración de BEMOC, Centro de Inteligencia en Vestido y Moda de Guanajuato, y Maquinando Talentos, Colombia. Una de las garantías para tener mayor probabilidad de éxito en su negocio de confección está en entender y controlar de manera equilibrada sus costos de fabricación. Ahora bien, esto resulta de vital importancia, particularmente en las pequeñas fábricas cuyo capital de operación y flujo de caja es limitado. Veamos el contenido de este material. Primero, ¿qué tipo de negocio de confección es el suyo? Segundo, vamos a entender en qué consiste la rentabilidad. Tercero, vamos a definir qué significa los costos de fabricación en confección. Vamos a conocer los costos de fabricación en confección. Vamos a ver la importancia de los centros de costos. También vamos a conocer la definición de las utilidades y las diferencias que existen entre la rentabilidad y las utilidades. Vamos a definir el precio de venta. Vamos a conocer en qué consiste la depreciación de la maquinaria y la importancia de ella en los costos. Y por último, van a recibir algunos tips para elaborar o para construir sus propias hojas de costos. Empecemos. ¿Qué tipo de negocio de confección es el suyo? Antes de entrar a evaluar los costos, es importante que usted tenga claro qué tipo de negocio de confección es el suyo. A continuación, vamos a ver un contexto de la industria en el cual hemos clasificado a los confeccionistas en 4 tipos. El primero, comprador o dueño de marca. Luego vamos a ver el proveedor tipo 1. Luego el proveedor tipo 2. Y por último el proveedor tipo 3. Pero ¿qué es un comprador o dueño de marca? Veamos las características de un comprador o dueño de marca. La distribución y la comercialización se realiza a través de grandes cadenas de comercialización. Estos son multinacionales con marcas propias, las cuales utilizan la subcontratación para responder a las exigencias de los clientes en precios, diseño, velocidad de entrega y calidad. Ahora bien, comprador o dueño de marca no significa una gran marca solamente. También tenemos compradores o dueños de marca medianos o pequeños. El término comprador o dueño de marca no necesariamente está asociado solamente a las grandes marcas o a las grandes multinacionales. Proveedor tipo 1. Ahora veamos cuáles son las características del proveedor tipo 1. Recuerden que acabamos de ver el comprador o dueño de marca. Ahora vamos a ver proveedor tipo 1. Todos estos conceptos va a ser muy importante tenerlos en cuenta, porque en la medida en que usted conozca su negocio y sepa en dónde está ubicado, de esa manera va a poder estructurar sus costos de fabricación lo más precisos posibles. Pero ¿cuáles son las características de un proveedor tipo 1? El proveedor tipo 1 es aquel maquilador o empresario de la confección que realiza paquete completo. Es aquel que tiene la capacidad para comprar materias primas e insumos. Estos proveedores tipo 1 realizan todo el proceso desde corte, confección y terminados. Y también incluso diseñan cuando el comprador o dueño de la marca lo necesite. Otra de las características del proveedor tipo 1 es que tienen sistemas de producción eficaces y un control de la calidad óptimo.
ellos también se caracterizan por tener logística de distribución de producto terminado. Y por último, entre otras, podemos definir o generalizar que ellos se caracterizan por tener mano de obra y contratación formalizada. Ahora bien, veamos cuál es el proveedor tipo 2. Este proveedor es un poco más pequeño. Es un proveedor que tiene un poco menos de capacidad. Usualmente a este tipo de proveedor se les proporcionan las materias primas y el diseño. También se les proporciona, algunos o la mayoría se les proporciona las piezas cortadas también. Estos se encargan de realizar la confección de las prendas e incluso el embalaje de las mismas. En su mayoría, estos proveedores tipo 2 se caracterizan por tener mano de obra y contratación informal. Ahora bien, veamos el proveedor tipo 3. Estos son trabajadores por cuenta propia y microempresarios familiares. Usualmente son microempresas familiares informales. De hecho, gran parte de ellas han migrado a las casas. Veamos el concepto de rentabilidad. Una empresa no es buena gracias a sus ventas ni a sus ganancias. Desde luego que también es importante tener buenas ventas y buenas ganancias, pero es realmente buena cuando es rentable. Ahora también tengamos en cuenta que para que una empresa sea rentable o se considere como rentable, sus utilidades deben ser suficientes. Ahora vamos a ver esa diferencia entre la rentabilidad y la utilidad y vamos a ver por qué es importante tener en cuenta que aunque caminan juntas y se complementan, son completamente diferentes. Dentro de este concepto de rentabilidad debemos concluir que estamos de acuerdo con que no todas las empresas pueden considerarse un buen negocio, aunque generen utilidades. Veamos ahora todo el tema de los costos desde varias perspectivas. Uno desde la empresa, otro desde un cliente y el otro desde un área o departamento. Desde una empresa se tiene ingresos, desde un cliente también se generan ingresos y desde un área o departamento también se generan ingresos, pero es también desde una empresa que se generan egresos. Desde un cliente se generan o se acarrean gastos y desde un área o departamento también se incurren en costos. Ahora veamos la definición de los costos de fabricación en confección. Se entiende por costos de fabricación a todos aquellos gastos que las empresas de confección deben asumir de manera directa o indirecta y que son necesarios para poder fabricar sus productos o servicios de maquila, también llamados costos de transformación. Ahora veamos cuáles son las clases de costos. Los costos usualmente se clasifican en dos tipos: los costos indirectos y los costos directos de transformación. Los costos indirectos de fabricación, o comúnmente llamados CIF. Los costos indirectos o fijos son aquellos gastos que las empresas realizan pero que no guardan una relación directa con el producto que fabrican. Como estos no pueden ser atribuidos a cada producto, es necesario aplicarlos por reparto o por distribución homogénea. Más adelante vamos a ver un nivel de detalle más concreto respecto de cómo se aplican los costos indirectos de fabricación. Estos deben pagarse aun cuando la empresa no produzcan y no varían aunque varíe la producción. Permanecen constantes o casi constantes. Veamos algunos ejemplos de los costos indirectos de fabricación. Salarios administrativos, rentas, arriendos, bodegas, oficinas, energía eléctrica, reparaciones, combustibles,
agua, pólizas de seguro, telefonía o internet y otros gastos administrativos, entre muchos otros que pudieran haber acá. Estos son apenas unos ejemplos de cuáles son los costos indirectos de fabricación. Recordemos que estos no están directamente ligados al producto que usted fabrica, pero que son necesarios para que la operación se dé. Aplicación de los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos o fijos es recomendable cargarlos o atribuirlos de manera proporcional. Recordemos que los costos indirectos de fabricación no se calculan, se estiman. Y se estiman de manera homogénea por la cantidad de productos que usted fabrica en un determinado tiempo o periodo de producción. Los costos directos de fabricación. Los costos directos o variables son aquellos que debe realizar la empresa y que podrían variar con cada producto o servicio de maquila. Estos tienen que ver con las materias primas como telas, cierres, hilos, botones, etiquetas, entre otros. E incluso la mano de obra directa. Más adelante vamos a ver la diferencia entre mano de obra directa y mano de obra indirecta. Pero ¿cuál es la diferencia entre mano de obra directa y mano de obra indirecta? Veamos. La mano de obra directa produce transformación del producto, agrega valor al mismo. Usualmente se considera que la mano de obra directa tiene que ver con los operarios. Y la mano de obra indirecta no genera transformación del producto. De hecho, no le agrega un valor directo al producto. Entre ellos se encuentran todos los gastos en los que se tenga que incurrir por los pagos de salarios de supervisores, gerentes y otro tipo de cargos administrativos dentro de la industria de la confección. Ahora bien, veamos los centros de costos. ¿Qué es un centro de costos y por qué la importancia de los centros de costos? Los centros de costos consiste en determinar claramente los gastos de una empresa, de tal manera que se puedan agrupar estos departamentos o áreas y que estos centros o áreas tienen cierto nivel de independencia y poder de decisión. Ejemplo de los centros de costos son los administrativos, de compras, ventas, diseños, producción, entre otros. Ahora bien, ¿para qué sirven los centros de costos? Primero, entre muchas de las ventajas que tiene determinar y clasificar los centros de costos en una pequeña o mediana empresa, tiene que ver con que facilita hacer ajustes o manejos contables. También ayuda a orientar a las directivas en el control de los costos. Facilita la evaluación del desempeño financiero de la empresa. Facilita también las proyecciones de los costos de una forma mucho más precisa y ayuda en la toma de decisiones. Las utilidades en la fabricación de prendas de vestir. Se entiende por utilidades a la ganancia que obtenemos cuando vendemos un producto o un servicio de maquila. Es decir, dicho en términos mucho más comunes, es la diferencia positiva de restar al precio de venta todos los costos y gastos que nos originó fabricar o producir dicho producto. Dicho en términos más comunes, es el margen de ganancia que se tiene de un producto al quitar todo lo que ha costado fabricarlo. Pero veamos ahora cuál es la diferencia entre utilidades y rentabilidad, porque, repito, son términos que aparentemente son muy similares, pero que guardan cierta diferencia. Primero, ¿qué es la utilidad? Ya lo dijimos, es la diferencia positiva entre los ingresos obtenidos en un negocio y todos los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos. Pero, ¿qué es la rentabilidad? La rentabilidad es la capacidad que tiene un proceso productivo para generar suficiente utilidad o ganancia. Ahora bien, entendamos algo. Utilidad es la diferencia positiva que resulta de la diferencia entre lo que yo gasto para producir un producto
y lo que yo obtengo como rédito del mismo. Y esa utilidad puede ser de $1 o $1. La utilidad es simplemente el concepto de la diferencia positiva, no tiene que ver con la rentabilidad. Ahora, cuando veamos un poco más el desarrollo del concepto de rentabilidad, vamos a entender la diferencia entre utilidad y rentabilidad. Por ahora, dejemos claro que utilidad es de $1 en adelante o de $1 en adelante, por ponerlo en términos muy prácticos. Pero la rentabilidad tiene que ver ahora con otros conceptos. Veamos en qué consiste la rentabilidad para poder avanzar en el tema. Rentabilidad. Ejemplo. Veamos un caso hipotético de una empresa que en el año 2022 y después de restar todos sus gastos fijos y variables, es decir, esta empresa en ese año hizo una inversión de $500 millones y obtuvo un ingreso de $1 millón. Para calcular la rentabilidad necesitamos conocer la inversión realizada. En el ejemplo anterior, la empresa invirtió $500.000, es decir, descontando todos los gastos, ganó $1 millón. Su rentabilidad fue del 100%. Utilidades y rentabilidad. Aunque ambos conceptos son distintos, también son complementarios y prácticamente caminan juntos. Es así que para un empresario la variable más importante a evaluar en un proyecto o en un negocio es la rentabilidad. Por más utilidad, no siempre significa mejor rentabilidad. Para ello vamos a ver algunos ejemplos. Veamos el caso de dos proyectos o dos negocios, como ustedes los deseen llamar. Vemos el caso del proyecto 1 y el proyecto 2. Pueden darse cuenta que en el proyecto 1 el empresario invirtió $8.000 y en el proyecto 2 invirtió $4.000. El ingreso del proyecto 1 por concepto de dicha inversión fue de $10.000 y del proyecto 2 el ingreso fue de $6.000. Ahora veamos cuál fue la utilidad del negocio. En el proyecto 1, si restamos al ingreso la inversión realizada, el total de la utilidad neta es de $2.000. Ahora bien, en el proyecto 2 tenemos la misma rentabilidad, pero con un volumen menos importante de inversión. Es así como en el proyecto 1 podemos destacar que hubo un 25% de rentabilidad y el proyecto 2 obtuvo un 50% de rentabilidad. Este es un claro ejemplo de que en el proyecto 2, como podemos ver, hubo menos ingresos que en el proyecto 2, pero como la inversión fue más pequeña, estamos dándonos cuenta que la utilidad fue mucho más representativa con respecto al nivel de inversión. De esta manera podemos concluir cuál de los dos proyectos fue más rentable. Por eso es de vital importancia comprender que mientras menor sea la inversión para hacernos de una utilidad, mucho más atractivo será el negocio. Invertir más no siempre garantiza mayor rentabilidad.